amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Política y Poder. Son las 9 de la mañana con un minuto. Estamos en una semana complicada, en la semana de mayor frío, aparentemente, la próxima también, del año, porque en Lima, en agosto, son los días de mayor frío. Tenemos un programa, como siempre, en vivo, desde casa, pero antes de entrar al tema central, yo quisiera hablar de lo que ha pasado este fin de semana. Voy a ser breve. De jueves para viernes a las 12 de la noche, yo estaba ya a punto de irme a dormir, se escuchó una serie de explosiones y que uno no entendía. Saqué la cabeza por la ventana, todos los edificios que están frente al mío, también los departamentos sacaban la cabeza, nadie sabía qué era. Hasta que por ahí deduje y parecen fuegos artificiales. Y dije, qué raro. Me había olvidado que a las 12 de la noche de ese momento, de jueves para viernes, empezaba el 96 aniversario de Universitario de Deportes, equipo al que yo respeto mucho, tengo muchísimos amigos hinchas de la U, somos compadres. Pero no me pareció muy bueno cuando me enteré en la mañana siguiente, porque primero, estamos en un toque de queda, y segundo, las 12 de la noche no es para hacer explosiones cuando hay gente que al día siguiente tiene que trabajar o bla, bla, bla. No lo sé, no me pareció algo bueno. Sin embargo, mi sorpresa mayor y mi indignación, porque yo estoy absolutamente indignado, ocurrió como a las 4:30, 5 de la tarde del mismo viernes, cuando se reinició o se trató de reiniciar el torneo de la Liga 1 del fútbol profesional, cuando la U jugó con Cantolao, y vimos imágenes. Oscar, no sé si las puedes ir poniendo, por favor, de un vandalismo impresionante. Yo no entiendo, porque esos no son hinchas. Hinchas soy yo, mi invitado Luis González Posada, que va a estar en un momento acá. Esos somos hinchas, porque hinchamos por nuestro club, porque queremos lo mejor para nuestro club. No ellos. Ellos se pasaron no sé cuántos kilómetros o cuadras al lado del bus de la U, muchos de ellos sin mascarillas, sin respetar el distanciamiento social, con bengalas, o tiene otro nombre por ahí que en este momento no me acuerdo, rojas, creando un ambiente de violencia. Se fueron hasta la puerta del Estadio Nacional donde iba a jugar la U, sin público, porque esa era una de las recomendaciones, o más bien órdenes que había dado el gobierno para que se inicie el torneo, que no haya aglomeraciones. Pero la aglomeración no la hicieron en la tribuna norte, donde generalmente están los hinchas de la U. La hicieron en la puerta del estadio. Y no sé si estamos viendo las imágenes, pero es una cosa impresionante. ¿Qué hizo la federación? ¿Qué hicieron las autoridades? Suspendieron el torneo hasta nuevo aviso. ¿Qué culpa tengo yo de que haya esos vándalos dando vueltas por la ciudad? ¿Qué culpa tengo yo de que el Perú haya demostrado esta semana que somos una sociedad quebrada, que no respeta las normas, no respeta las reglas, no le importa nada? Y yo, como hincha de Alianza Lima, porque mucha gente lo sabe, y no lo voy a negar, yo he sido hincha de Alianza antes que existiera el Comando Sur. Yo estaba esperando ver hoy a Alianza jugar su partido. Y no lo voy a dar. ¿Por qué? Por culpa de esos desadaptados. Hinchas del equipo que sea, no importa. ¿Por qué somos así como sociedad? ¿Por qué somos así como peruanos? Y lo relaciono directamente con lo que pasó en los mercados, en los supermercados, en los bancos, en las colas cuando iban a cobrar los bonos que dio el Estado, que al final no los terminó dando todos. Tremendo. O sea, yo creo que esta semana se ha demostrado con eso
que nos va a demorar 40 años ser una verdadera educación. Y que, por ejemplo, tomando como ejemplo solamente el fútbol, pase lo que pasa en España. El Barcelona va a jugar, ayer jugó contra el Napoli, por la Champions League. Había 8 personas en la puerta, todas con su mascarilla, con su banderola. Ningún problema. ¿Por qué no podemos ser así? Eso es lo que yo me pregunto. Y lo lamento mucho, porque como sociedad el Perú ha demostrado que no está preparada para nada. Y antes de entrar con nuestro invitado, como siempre, como todos los domingos, caray, esto sigue subiendo, pero sigue subiendo feo. ¿Podemos ponerlo el cuadro de la sala situacional, por favor, Oscar? Casos positivos, 471.000. Número de fallecidos, 20.000. Ya llegamos a 20.000. Pero la cifra que me preocupa más es la que está arriba a la izquierda. Casos confirmados en las últimas 24 horas, 3.300. Es un montón. Y pasa por el tema que acabo de tocar. Pasa por eso. Porque la gente dice, ya muy bien, se levantó la cuarentena. Ah, bueno, pues entonces, como estaba viendo hace un ratito en la televisión, las fiestas COVID, la gente sin mascarilla, pero sin nada, si yo estaba haciendo solamente una reunioncita en mi casa. O sea, no entiende. Como diría Gareca, pensá. Claro, porque... ¿cómo estás, Lucho? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Álamo, gusto. Igualmente. ¿Por qué la gente no puede entender que no solamente se está poniendo en riesgo ellos? Ellos no solamente se están poniendo en riesgo, están poniendo en riesgo a los demás. ¿Qué reflexión tienes sobre eso, Lucho? Bueno, primero que comparto completamente lo que piensas con el siguiente agregado. Para reactivar el fútbol, que es la alegría del pueblo, Claro. ¿no? Es lo que realmente nos nutre, nos alegra en estos momentos de desolación e aislamiento, se ha hecho un notable esfuerzo. Los clubes han hecho un notable esfuerzo, se han cargado con el fardo de no tener actividades durante varios meses y en consecuencia ingresos. Y lo que ha ocurrido ahora es un acto deplorable de vandalismo. Hay gente que desfoga su furia, su ira, su violencia a través del fútbol. Es un desfogue de una violencia reprimida porque realmente no tiene ninguna explicación lo que ocurrió. No solamente es un desacato a las autoridades, ¿no? Sino también es demostrar al país que a través de ese desacato y de esa violencia se puede avanzar y poner en riesgo a la sociedad de ser contagiados, ¿no? Y yo pienso, sin embargo, que como se dice, no todos los justos pagan por un pecador. Tú no puedes dejar de anular un campeonato profesional que tenga la seguridad que lo ven cientos de miles de peruanos, sean hinchas de Alianza, de la U, del BOI, de Cristal, cientos de miles lo ven. Pienso que ha debido, en primer lugar, el gobierno declarar zona restringida las áreas circunstantes al estadio. No lo declaró. Yo creo que eso debió ser un protocolo mínimo que tuvo que ser coordinado. Y eso debe hacerse en adelante. Te digo algo, perdóname que te interrumpa. Si tú eres, o sea, la policía derrotó al terrorismo. La policía ha hecho cosas geniales en tantos años de historia. Y sigue haciéndolos, capturando docenas de delincuentes, ¿ah? Por supuesto, y luchando en el Brain de una manera impresionante. Así es. Ok. ¿Cómo es posible que alguien en la Dirección de Inteligencia de la Policía no se dé cuenta que si de jueves para viernes en la noche hay, porque creo que esos son otros hinchas, o sea, yo siento que los de los fuegos artificiales son hinchas de otro tipo que se han pasado la voz y han dicho compremos fuegos artificiales y vamos a la azotea y los lanzamos hasta la medianoche. Yo no creo que esos sean los vándalos. Pero si tú eres de la Dirección de Inteligencia de la Policía,
¿Tú no supones que en el partido al día siguiente contra el Cantolao pueden pasar cosas como esta? ¿Por qué no tomas previsiones? ¿Por qué no te das cuenta que puede que salgan centenares o un par de miles o no sé cuántos vándalos de la U a hacer lo que hicieron? Es lo inexplicable, ¿no? Es lo inexplicable que fallara, digamos, la inteligencia policial, que no se declararan esas zonas aledañas al estadio como zonas restringidas, sabiendo que permanentemente en el Monumental ocurren actos de violencia. Esto pasó en el Inclusive Nacional, por si los acaso. propietarios de viviendas se quejan de que después de un Sí, pero esto partido pasó, público, disculpa que te perdón, aclare, esto pasó en el Nacional. El sí, partido. bueno, tienes razón, perdón, del Nacional, pero te digo que hay una tendencia a provocar violencia que viene desde el Monumental, es lo que he querido Sí, sí, decir, sí, que sí, los sí. vecinos se quejan de que al terminar un partido les apedrean las viviendas, les rompen la luz Sí, de los sí, carros. sí, sí. Esa tendencia la van a trasladar a otro lugar. En Ica, por ejemplo, Obviamente. yo me acuerdo, en Ica, cuando yo estuve un día parlamentario, fue a jugar la U contra estudiantes de Ica, y al terminar En el ocurrió un Picasso hecho Perata, insólito. No, bajaron yo hablé con Alfredo González, que era en el presidente, estadio Picasso Perata. claro, bajaron de los carros las barras bravas que habían venido en ómnibus, y ¿sabes qué hicieron? Le emprendieron a palazos contra la gente, botaron la fruta de los carretilleros, le metían la mano a las mujeres e inclusive tiraron piedras a la comisaría. Entonces dije, esto es una locura, es inexplicable, ¿no? Y además había ganado la U encima, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cortar de raíz. Y cortar de raíz significa no solamente tomar medidas preventivas, sino sancionar severamente a los responsables, porque la UN es un equipo enormemente popular y que tampoco puede sufrir las consecuencias de un grupo de vándalos. Y esos Claro, vándalos, identificarlos, porque hay algunos que los han capturado con pistolas, ¿eh? Ahí está en el diario del día de hoy, y sí. meterlos presos, para que sepan que la autoridad Se se ejerce respeta. amparado en la ley, Claro. ¿no? Entonces, un incidente lamentable, pero que no nos puede privar a los peruanos de ver nuestros partidos de fútbol, que es una de las pocas alegrías que vamos a tener en estos momentos de pandemia letal. Claro. Yo, antes de entrar ya a temas más políticos, quería terminar con algo que dijo Diego Rebagliati el otro día. El problema es que los hinchas, como ocurre en Brasil, en Argentina y en otros países, se han empoderado demasiado y como que los tienen del cogote, del A los cuello, directivos. los directivos, que les dan 300, 500 entradas gratis, que les dicen vamos a ir así, consíguenos estos buses, y que además, como yo conozco a un tipo, una vez le hice un reportaje, que él decía que recibía 300 entradas, supongamos, para San Juan del Lurigancho, 300 para La Victoria, 300 para tal, y él repartía 250 y las otras las vendía por un paco de droga, que las vendía por esto, que las vendía por... O sea, son mafias, ¿no? Que se han apoderado un poco del fútbol y que debería la policía intervenirlas, como hizo, yo me acuerdo, a mediados de los 90 con 8 barristas de la U, que había habido un crimen, no sé qué. Entonces, yo creo que, como tú dices, hay que, lamentablemente se relaciona pues con la U, porque estos vándalos son hinchas, bueno, ya te he dicho que no creo que sean hinchas, son gente fanática, y el fanatismo, pues, el fanatismo empezó con los hooligans en Inglaterra, pero se erradicó totalmente, Y en totalmente. Europa, ¿acuerdas de lo que era Europa cuando se jugaba la Eurocopa? Y, por Claro. ejemplo, los barristas alemanes o ingleses iban a otro país y causaban destrozos, mataban Sí, gente. sí, Y sí. eso ya lo Sí. cortaron. Y hay que cortarlo en forma definitiva porque no hay derecho que las familias no puedan ir a un estadio por temor a que puedan ser agredidos y que ocurran incidentes como lo que estamos comentando, que de eso salga una lección, un acuerdo entre el gobierno, el Ministerio del Interior y la Federación de Fútbol y de los clubes profesionales para que garanticen un espectáculo limpio, honorable, bien llevado, que nos traiga a todos la alegría que nos debería haber traído. Y con esto termino.
un periodista deportivo, no me acuerdo cuál, dijo que una vez, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol dijo que una vez se sentaron representantes de las barras de los 4 clubes más importantes, Cristal, U, Alianza, Boys. Se sentaron en una mesa, establecieron reglas de juego, control, que esto, que el otro, papel muerto, nunca se hizo nada. Bueno, O sea, pero se debe hacer, pero también tú no puedes ir a lo... A ver, es como en determinados mercados, en determinadas zonas, los ambulantes o los comerciantes de la zona generan actos de violencia, agreden inclusive a la policía, a los serenos municipales. Tú no puedes, en base a un hecho aislado, decir, suspéndanse todas las actividades comerciales en el Perú. Es un absurdo. ya no se vende Lo que ha más ocurrido papa. ayer con la U no tiene culpa la Alianza, ni el Cristal, ni el Boy, ni los Por equipos supuesto. de provincias. Entonces, todo esto debe llevar a una mejor reflexión. Además, un pésimo mensaje del gobierno, porque si algo que no quiere la gente es que le quites el fútbol. Tirarse contra la gente es una torpeza política, ya que vamos a entrar en política. Sí, sí. Conversé con un periodista deportivo amigo y me dijo que el fútbol se reanudaba el viernes. O sea, que iban a hacer algunas medidas entre hoy y el jueves para que el viernes se pueda reanudar, porque, como tú dices, se ha hecho mucho esfuerzo. Ahora, en medio de eso ha habido torpezas como las de los directivos de Binacional, que al final llegaron 9 infectados. O sea, hay un desorden enorme. Pero bueno, dejémoslo ahí. Tú dijiste algo al principio del programa, Luis, que me parece radical, pero que me parece, yo respeto tu opinión, me parece perfecto. ¿Tú crees que esta pandemia se ha manejado de una manera terrible, en verdad? ¿Es lo que te escuché decir? Mire, sí. Yo creo que estamos ante la mayor catástrofe nacional después de la guerra con Chile. En eso pienso que hay coincidencia casi de todos los estudiosos, especialistas, porque vamos a ver los datos que tenemos hoy día. O el terrorismo también. Sí, pero el terrorismo no causó el terrible impacto que ha causado hoy día con las siguientes cifras. Primero, el número de desempleados se ha incrementado en cerca de 3 millones. O sea, hay 3 millones de peruanos que vienen al fin de mes y no tienen un centavo para pagar el agua ni para comprar alimentos. Segundo, la pobreza, según el Banco Central de Reserva, ha escalado de 6.400.000 a 8.800.000. O sea, hay varios millones de gente más que son no solamente desempleados, sino que son pobres. Claro. En tercer lugar, el Producto Interno Bruto se ha desplomado, de acuerdo a lo que señala la estadística de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, en menos 14%. Eso es calamitoso. Es la peor estadística de todo el hemisferio, a excepción de Venezuela, que ya no la contamos porque ahí es un estado fallido, manejado por delincuentes y asesinos, hay que decirlo claramente. Entonces, es un desplome absoluto lo que ha ocurrido. Entonces, estamos viviendo esta situación a lo cual se suma un aumento de la criminalidad, de la delincuencia, a pesar de los notables esfuerzos que hace la Policía Nacional y que lo vemos todos los días en los medios televisivos o de prensa. Hay inseguridad ciudadana, hay pérdida de empleo y hay un sentimiento de terror en la población, porque a diferencia de una guerra, Álamo, a diferencia de una guerra, cuando había una guerra, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, afectaba a los países involucrados, a los países de Asia y de Europa, pero América en su conjunto no fue tocado, y además los países donde eran afectados podían prever lo que ocurría, ¿no? Es decir, si tú eras inglés, sabías que cuando sonaba la alarma te metías en un sótano, te protegías, pero pasaba la alarma y seguías, acá no sabes qué va a pasar. Acá es un enemigo letal, invisible, que ha afectado a los 5 continentes,
que los ha devastado, que ha paralizado sus economías, que ha generado pobreza, miseria, desempleo e inseguridad. Por eso te digo, es una cosa muy grave, ¿no? Yo te daba las estadísticas, ¿no? ¿Y por qué digo que esto ha sido muy mal manejado? No, no porque a mí se me ocurre, sino yo me permito hacer una pequeña comparación que nos va a permitir comprender mejor el tema. Taiwán es una pequeña isla de 23.000 kilómetros cuadrados, perdón, de 36.000 kilómetros cuadrados. El Perú tiene 1.285.000, o sea, 200 veces más. Ellos tienen 23 millones de habitantes, nosotros tenemos 32. Pero Taiwán fue el primero que detectó que de la provincia china de Wuhan, que queda a 150 kilómetros de la isla, había salido también al sur de Asia, claro. Así, había salido un virus desconocido y letal, y lo comunicó de inmediato a la Organización Mundial de la Salud, que en lugar de actuar con eficiencia y rapidez, se quedó paralizada 2 meses. Recién enviaron los técnicos a investigar 2 meses después y dieron órdenes contradictorias, como por ejemplo decir que se debería permitir el ingreso de aeronaves procedentes de China, ¿no? Es una barbaridad lo que hizo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, volví al tema. Pero lo importante de Taiwán es que tomaron todas las medidas de control necesarias, o sea, manejarse a la distancia, utilizar mascarilla, lavarse las manos, hacer el muestreo de las personas contagiadas para aislarlas y monitorear a las que están cerca. O sea, ellos dieron un protocolo internacional para hacerlo, y el resultado de ese protocolo ha sido que en Taiwán ha habido hasta la fecha 7 muertos, 7, y 500 contagiados, por un buen protocolo. En el Perú ha habido 472.000 contagios. Y los muertos, según el Estado, 20.000, 30.000, según la ministra de Salud de este gobierno, la señora Pech, son 60.000. Con la agravante que el gobierno ha cometido una falta ética muy grave, ocultar o disfrazar el número de muertos y de contagiados, seguramente pensando que de esa manera la gente iba a pensar que se estaba manejando bien la pandemia y que no cayera en la popularidad del presidente. Porque te lo quiero decir claramente, a mí me parece profundamente anético que en medio de esta tragedia se hagan encuestas sobre si el presidente es popular o no popular. Vivimos muertes, hay muchos muertos, mucha desgracia, y ha fallado todo el manejo, porque lo vemos, no solamente de un subregistro, no hay oxígeno, no hay. Ha tenido que intervenir de emergencia la empresa privada para que pudiera haber oxígeno. Más aún, cuando hubo un donativo de la Sauder de oxígeno a Arequipa, ni el gobierno, el ministro de Salud, el famoso ministro de Salud anterior, y el famoso el primer ministro anterior, ni el gobernador regional dieron el visto bueno durante 2 meses, y se murió gente. Eso es muy grave, ¿eh? Cuidado. Entonces, terrible. No antes cama SUSI, no hemos tenido... Perdón, antes que te vayas del tema, tú dices que el gobierno, tú dijiste hace un instante que como que el gobierno había actuado de una manera diligente, o sea, no había hecho cosas adecuadamente y que había ocultado cifras. Sí, claro. ¿Tú no crees en esa teoría de que en realidad para determinar que uno murió por COVID mientras que el otro hay sospechas pero no está confirmado, ¿tú no crees que puede haber algo de verdad en eso? Mira, hay el registro del Sistema Nacional de Defunciones que claramente daban señales muy claras de diferencias notables, pero hay algo más. Me refiero a la propia declaración de la ministra de Salud de este gobierno, la señora Silvia Pez, pero también de Farid Matuk. Matuk ha sido el asesor principal del gobierno, y Matuk dijo públicamente, y lo ha reiterado, que en el mes de abril él y su equipo advirtieron al presidente del Consejo de Ministros que la cifra de muertos eran por lo menos el triple. En ese momento creo que eran 13.000. Ellos decían, no, acá hay más de 40.000 muertos.
Pero lo mismo lo dijo el grupo Prospectiva, que es otro grupo asesor del ministro de Salud. Acá hay muchos más muertos, y lo han dicho todos los especialistas, el Pilar doctor Ernesto Macetti también lo ha dicho. Bustamante, gente Pilar seria. Macetti. ¿Cómo? Pilar Macetti. Por eso, todos lo advirtieron, acá hay un subregistro, esto no está bien. Acá se quiere dar la sensación de que todo está controlado, porque si tú dices que hay pocos o un nivel más bajo de infectados y de muertos, tú estás diciendo un mensaje que, bueno, la cosa está más o menos controlada, y no es así. Entonces yo sigo señalando, en ese sentido, ¿por qué, me pregunto yo, si tú ves un protocolo exitoso como el que se ha hecho en Taiwán y en otros países, ¿sabes? Como Vietnam, tú no ¿Por qué no se ha hecho convocaste a acá? un grupo de expertos para que te hace. Además, yo escuché o leí el otro día al representante de Taiwán diciendo que él había ofrecido que un grupo de técnicos vengan, simplemente no vinieron. Eso me parece realmente extraño y deplorable, porque acá está muriendo gente, se está Claro, claro. empobreciendo, tiene desolación, tristeza, pena, hay pobreza, porque los efectos hecatómbicos son diversos. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? No lo entiendo. ¿Por qué no compraron camas sucias a tiempo? No lo entiendo. ¿Por qué no proveyeron de balones de oxígeno para que se salve la gente? No lo entiendo. Entonces yo creo que todo esto es lamentable, pero con buena fe. Yo creo que esto debe revertirse, porque de por medio está ya no solamente la salud, sino el destino de los peruanos, y ese La debe ser el gran esfuerzo que se tiene que hacer. la estabilidad nacional, ¿no? Por eso, es el gran esfuerzo que se tiene que hacer, y espero que el nuevo primer ministro lo haga. Primero sincerando, digo usted, acá nos hemos equivocado, porque un buen político es un hombre que se sincera, que dice la verdad. Yo me acuerdo mucho que cuando estudiaba en la universidad me impactó el mensaje de Churchill, que fue el primer ministro de Inglaterra en la Guerra Mundial. Cuando a Claro. Churchill lo nombran, bueno, Inglaterra estaba abatida, comenzaban ya los bombardeos, y él va al Parlamento y dice dos cosas importantes. Yo solo puedo ofrecerles sangre, sudor y lágrimas, es decir, muerte. No puedo ofrecerles otra cosa, pero hay que luchar en las ciudades, en el campo, en la playa, y no pasarán los invasores. O sea, dijo la verdad. Y lo segundo, reclamó la unidad nacional. Y se Claro. jugó la unidad, todo el país se agrupó frente a una guerra, en ese caso bélica, pero acá se ha hecho lo contrario. Acá no se ha dicho la verdad, y acá se ha seguido jugando con los fogonazos, con los fuegos artificiales, de las peleas, de las disputas entre un Congreso y un Poder Ejecutivo que están en constante rivalidad o pugna, y realmente a mí me parece asombroso lo que está pasando. Sí. Hay una palabra que se me ha ocurrido en medio de lo que has dicho de Winston Churchill, y es liderazgo. Lideró, claro, porque tuvo perspectiva histórica. Acá se tiene perspectiva para los psicosociales, perspectiva para las encuestas, perspectiva para seguir pugnando. Mire, vamos a ver claro. El presidente Vizcarra siempre ha sido una persona que se ha abierto camino políticamente confrontando. Cuando el año Sí, 2008, sí, recuerda, sí, usted sí. era presidente del gobierno regional de Moquegua, organizó un paro general por aumento de las regalías, ¿correcto? De El acuerdo. paro general funcionó, cerraron las tiendas, el comercio, los mercados, las carreteras fueron tomadas, y realmente hubo una situación de violencia lamentable que tuvo su máxima expresión. Me acuerdo de un puente Montalvo, puede ser, ¿no? Donde fueron capturados un general de la policía y 50 efectivos por una turba, los obligaron a ponerse de rodillas y pedir perdón. Y eso fue muy grave. Y finalmente logró su Claro. objetivo, porque el gobierno terminó negociando y le demostró que a través de la confrontación tenía éxito. Cuando llega el gobierno al gobierno, ¿qué hace? Buscar un objetivo impopular en ese momento, porque entre otras cosas cometía la inmensa torpeza de blindar a congresistas que estaban requeridos por la justicia, me refiero al parlamento anterior, y enfocar toda una campaña de destrucción sobre ese parlamento, que finalmente lo destruyó. Lo destruyó, ese parlamento fue su objetivo, fue destruido. Entonces volvió a confrontar y volvió a tener éxito. En cada medida que ha tomado, ha jugado con el esquema del enfrentamiento y la confrontación. Y lo quiere seguir haciendo ahora, porque
cuando el anterior presidente del Consejo de Ministros no fue beneficiado con el voto de confianza, ¿qué es lo que dijo primero? Trató de vincular ese hecho a una supuesta afectación a la reforma educativa que no tiene nada que hacer en el tema. Disculpen, nada. No hay un discurso, un proyecto, un punto de vista relacionado a la reforma, a condicionar el voto de confianza a que se contraiga la reforma educativa, porque si lo hubieran hecho sería absolutamente inmoral. Es más, ahora se habla inclusive que hubo chantaje. Entonces, se trata de simular un hecho creando más confrontación en vez de decir, muy bien, el Congreso tiene la decisión, este Congreso que él lo promovió, tiene la decisión de no darle un voto de confianza. Demos vuelta a la página y esperemos que la den al próximo Congreso. Te quiero mostrar la carátula, no sé si la has visto. Oscar, si me ayuda, por favor. Te quiero mostrar la carátula no sé si la puedas ver, pero la carátula de Hildebrand del viernes, no sé si la viste, decía claramente: hay un plan para vacar al presidente. Y yo sinceramente siento que eso puede ser, tiene mucho de verdad. Te voy a leer lo que dice, ¿no? El Congreso prepara la interpelación de la ministra de Economía y del titular de Educación. Merino de Lama, el presidente del Congreso, no ha descartado convertirse en el próximo Valentín Paniagua. Eso explicaría la grosería de su última intervención. Todo indica que, a pesar de las palabras, el clima de confrontación continuará. Y el ex premier cateriano reflexiona: el drama del Perú es que cuando un presidente no tiene mayoría parlamentaria propia, el gobierno nunca acaba bien. Y la nota que hace el semanario, que la hace creo que Américo Zambrano, un periodista, habla de que Merino de Lama le dice a Cateriano, el presidente del Congreso le dice al ex premier, retira a Benavides, que es el ministro de Educación, porque, eso es lo que dice la nota, Acuña, Luna Gálvez y alguien más que no recuerdo, querían que él salga porque, entre otras cosas, la SUNEDU, que es el plan ¿no? de educativo, le había quitado a Luna Gálvez la licencia a sus universidades e institutos. Entonces, no me parece del todo descabellado que si haya una presión congresal. No estoy defendiendo a Vizcarra, no me interesa hacerlo, pero parece que algo de cierto hay en torno a eso. Yo no creo que Hildebrand y sus periodistas se metan en ese plan simplemente por las puras. Mire, yo creo que muchos no puedo yo especular sobre algo que no conozco, son trascendidos, ¿no? Sí, claro. Que se puede prestar pues a muchas interpretaciones, pero yo quiero recordarle que en el caso del ministro de Educación, él tenía dos problemas. Uno, que había otorgado autorizaciones o licencias a universidades realmente cuestionadas. Y en segundo lugar, que había fracasado la compra de 1 millón de computadoras a una empresa china, Bamba. Entonces, por ahí ve el tema. Yo no veo que eso tenga que ser con la perspectiva que me está hablando, aunque sí reconozco que seguro el señor Luna Gálvez y otras personas tienen intereses en que se revitalicen sus universidades. Pero claro, eso ha sido así. Lo que yo aconsejaría es, en busca de un clima de concertación, es lo siguiente. Si usted, me dan usted la encargatura de jefe de gabinete, lo primero que tengo que hacer para buscar el voto de apoyo, la concertación con el Congreso, es desplazar a aquellos ministros que están siendo observados en proceso de interpelación. En ese caso eran 2 ministros, de la Educación y el de Economía. Entonces yo lo que hubiera hablado con ellos y decirle: mira, de todas maneras te van a interpelar, van a crear un clima de confrontación, da tu pasito al costado y vamos a nombrar gente que no tenga esos problemas. Entonces uno limpia la mesa con un nuevo gabinete, que no ocurrió. Entonces, insistieron en las mismas personas, como hoy día también han insistido en las mismas personas, porque la mentalidad del presidente es que nadie lo derrote, que ceder es perder,
que ceder es no avanzar, sino retroceder. Entonces, la buena política es administrar realidades. Y si yo Claro, necesito un voto del Congreso, yo digo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para llevar a correcto, buen puerto el país, ¿no? correcto, pero, a ver, el político eres tú, Luis, yo no, pero como periodista a mí me costaría mucho perder un cuadro como María Antonieta Alba. Ha demostrado que es una excelente ministra de Economía. Mire, a mí también. Es una mujer joven, honesta, trabajadora, esforzada en una situación crítica. Que tenga 34 años para mí no significa ningún No influye en impedimento. nada. No, nada. Aya La Torre fue candidato a la presidencia a los 35 años. Y Pero Alan García fue elegido presidente a los claro, también, 35 y tuvo 2 años a los 35, excelentes de exacto. gobierno. Claro, 2 años pero decirle excelentes que de el gobierno. problema no lo tiene ella, lamentablemente, sino el problema lo tiene una acusación que yo no soy nadie para decir si es cierto o no cierto, de que su padre contrató con el Estado estando impedido para hacerlo. Entonces, si ese tema no lo Perdóname, resuelve, no perdón, lo resuelve, el padre o el pariente, no sé si es un tío o su papá, ha declarado públicamente y ha mostrado unos documentos de que él desde el 2017 ya no tiene nada que ver con esa empresa. bueno, eso debería el primer ministro conversarlo con el presidente del Parlamento y el grupo de investigación, porque no se puede eh, sacar una ministra en función a una acción que ha tomado cuestionada o no su padre, pero que yo creo que ella no lo conocía. Es una mujer digna como para haber dicho, bueno, vamos a ocultar este hecho y vamos a darle un determinado contrato a su padre. Entonces, pero todo esto pasa por el diálogo, no pasa por decir, nosotros no vamos a retroceder con la reforma educativa, nosotros no cedemos al chantaje. No me parece bien. Yo espero que el general Marcos, que es un hombre prudente, con experiencia, según me dicen, con ánimo concertador, se preocupe de tender puentes y organizar un programa de salida en dos temas: la economía y la salud pública, perdón, y la seguridad. Son tres temas fundamentales y recomendaría más bien que se llegue a un acuerdo firmado con el Congreso. Es que estos tres grandes objetivos vamos juntos para que el país tenga tranquilidad, tenga paz, sepa dónde vamos a ir, porque el problema político se complica a Lo partir veo bien a partir de lejano, hoy, ¿no? Estamos lo veo cerca de bien las lejano elecciones. eso. Lo Por veo eso bien estamos muy lejano. cerca de las elecciones y todos sabemos que cuando más se acerquen las elecciones, más problemas van a haber, más aún cuando, vamos a decirlo claramente, hay un sector de la prensa que agita pasiones, siembra dudas, califica de corruptos a cualquier persona, de organización criminal y va demoliendo ante la opinión pública la imagen del político. Cuando vemos además que hoy día ya no hay partidos, hay vientres de alquiler. Esa es la verdad. Antes un partido estaba organizado por cuadros, por doctrina, por filosofía, por un programa. Ahora no, ahora ustedes lo llaman y es candidato. Usted es una persona que hay que ficharla como en el fútbol, entonces candidato a tal sitio. Esas cosas están pasando. Los únicos tres que yo, me corregirás, tú eres el que sabe, los únicos tres que yo creo que están en esa dirección son principalmente el APRA, que me parece, yo no soy aprista, pero me parece que es el partido más organizado. Discúlpame, pero estoy buscando un dato acá. Me parece que es el más organizado en cuanto a las bases políticas y qué sé yo, y un poco más atrás PPC y Acción Popular. Yo no veo otros. Entonces, no puede ser que el Perú, que va a cumplir 200 años de vida, tenga simplemente tres partidos políticos más o menos organizados, cuando deberíamos tener 8, ¿no? O sea, claro, es que esto, digamos, esto se ha ido degradando. Hay una farsa de partidos que no existen, que no tienen siquiera locales. Simplemente una inscripción que la han conseguido, pues tienen su inscripción, se quedan dormidos, esperan que venga una elección, le dicen, acá tengo quién quiere ser candidato a mi partido. Eso me parece degradante, porque eso ocurrido, acá se está fichando personas y la gente entra por el aro, fichan personas y vota por esa persona que estoy seguro hay gente que no tiene idea.
qué significa, cuál es la doctrina, la filosofía de su partido al cual están representando. Por eso la diáspora, la cantidad de tránsfugas, la debilidad de los cuadros. Hay que fortalecer los partidos políticos, no demolerlos. Y esa debe ser una responsabilidad de todos, sin que eso no signifique que no se depuren los partidos políticos, que no demuestren su valor democrático, su capacidad para interpretar a la población. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. No sé si lo vamos a lograr teniendo los antecedentes de confrontación del presidente Vizcarra. No sé si lo vamos a lograr cuando falta, como tú recuerdas, muy poco tiempo para la realización de elecciones y la presentación de los candidatos. Tú eres de la idea, antes que me olvide, estaba buscando el dato y creo que ya lo encontré, no se nombraba a un presidente del Consejo de Ministros militar desde la época de Bustamante y Rivero. O sea, claro. desde Un 1900... vicealmirante fue ahí, más o un menos. vicealmirante. Sí, y de ahí entró Odría, y a partir de ahí todos fueron civiles. Civiles. Es curioso, Mire, ¿no? yo entiendo por qué es primero por la escasez de cuadros. Debo suponer porque el general Martos es una persona con voluntad de diálogo, y también debo suponer porque se pretende una mejor utilización de las Fuerzas Armadas en sentido positivo. Yo no creo que en sentido Entiendo. para presionar. No, la Fuerza Armada es una gran potencia que, por ejemplo, General Marcos daría una gran señal si organiza a la Fuerza Armada para que apoye la seguridad ciudadana, como ocurre en todos los países del mundo. Es decir, si usted asigna cuidado de los edificios, las puentes, las plazas públicas, la Fuerza Armada puede cumplir una labor fundamental. Entonces, si ese es el objetivo, bienvenido sea el objetivo. Yo no puedo hacer distinciones porque es civil o militar. Lo que nosotros debemos ver es hacia dónde va el barco y ojalá se dirija a buen pie, a buen puerto. Nosotros debemos simplemente soplar las velas para que vaya por ahí. Es verdad. Ahora, esa función que tú mencionas de los puentes, los controles, eso es más cosa del Ministerio de Defensa, creo. Claro, pero obviamente un ministro de Defensa está sometido ligado, pues, ¿no? a un primer ministro, ¿no? Un primer ministro claro. es el que da las órdenes, y los ministros, no solamente el de Defensa, sino todos los ministros tienen que acatar. Lo primero, mira, retirar de las agendas todo aquello que perturbe. Acá hay que eliminar todo lo que pueda perturbar al país. Por ejemplo, el famoso Tratado de Escazú. Eso va a generar división. Desde el momento que el Consejo de Almirantes y Generales de las Fuerzas Armadas se ha pronunciado en contra. Los excomandantes generales del Ejército, la Marina, la Aviación, todos se han pronunciado en contra. La Policía Nacional se ha pronunciado en contra. ¿En contra de qué específicamente, perdón? Del Tratado de Escazú, ¿no? Del Tratado de Escazú. Explícame, entonces, por favor, explícame en qué consiste, por favor. El Tratado de Escazú es el que está viendo brevemente. En este momento, está viendo el Congreso. Es un tratado internacional que el gobierno lo está proponiendo sobre tres pilares fundamentales. Brindar información pública sobre temas medioambientales, participación pública sobre los mismos, en segundo lugar, y en tercer lugar, la justicia medioambiental, ¿no? Entonces, el temor que existe es que esto pueda dar paso a que se bloqueen o se frustre por una serie de denuncias las actividades básicamente explorativas de minería, de gas, de petróleo, claro. Y que se recurra a un tribunal internacional como sería la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Entonces, hay ese temor. Entonces, si usted ve que, por ejemplo, todos los sectores están oponiendo y que puede haber un problema, bueno, usted dice, hay que congelar por lo menos este tema porque no es prioritario, más aún porque el Perú tiene todos los protocolos, los tratados, las leyes, sobre esos 3 puntos que no necesita el Tratado de Escazú. Que además son básicos para la economía peruana, ¿no? Por eso, nosotros tenemos Ministerio de Cultura, tenemos Ministerio del Ambiente, tenemos Sistema Nacional de Prevención, o sea, tenemos todo. Tenemos Ministerio para regalar. Tenemos Ministerio para regalar. ¿Cómo? Tenemos ministerios para regalar. Bueno, entonces tenemos todo. ¿Para qué internacionalizar un problema? Mi pregunta que siempre he hecho, ¿el Perú se beneficiaría en algo? No, en nada. Pues, y veo que hay una campaña arrolladora, por ejemplo,
de Amnistía Internacional, con afiches, con notas presionando, que a mí no me parece que debe presionar. Entonces, vuelvo al tema, en lo sustancial. Un nuevo gobernante lo primero que debe hacer es eliminar todos aquellos factores que puedan afectar la gobernabilidad y que no sean estrictamente indispensables para el país. Y estoy tratando un tema internacional como el Tratado de Escazú, por ejemplo, y estoy tratando otros temas como la permanencia de algunos ministros, ¿no? Entonces, acá hay un gran esfuerzo que tiene que hacer el gobierno, pero también este Parlamento, los dos, porque si no, el Perú queda estrangulado. El Perú no da para más. La situación es cada día más dramática. Mientras nosotros dos estamos hablando, hay más pobreza, hay más desempleo, hay más inseguridad, hay más asaltos, hay más muertos por COVID, hay más contagiados. Entonces, ante eso sería una irresponsabilidad, sería una confrontación que no hace bien a nadie, sino que nos degrada como país. Y eso que de una u otra manera hemos tenido la suerte de que la pandemia ha llegado cuando la economía en el Perú, por lo menos la macroeconomía y las reservas del Estado, no estaban mal, estaban bastante bien. Claro, pues estamos, tú te imaginas cuántos están. Esto no se soluciona, mira, con bonos. Con bonos son circunstanciales. Esto se soluciona con políticas de creación de empleo urgente. Claro, Estados Unidos salió de la gran crisis, de la gran depresión que ocurrió el año 29, cuando el presidente Roosevelt lanzó un plan masivo de construcciones a cargo del Estado. Construyeron carreteras, líneas férreas, edificios, etcétera, que dieron trabajo a miles de personas. Y Europa salió de su crisis cuando el plan Marshall inyectó dinero a todos los países para que invirtieran en lo mismo, construcciones. Bueno, aquí en el Perú hay muchos proyectos. Yo como aprista le digo, un proyecto muy bueno es el que se presentamos de pistas y veredas. Hay miles de metros en todo el Perú de pistas destrozadas que afectan al tráfico vehicular, que generan accidentes, y veredas igualmente que ya son huecos. Entonces, pistas y veredas es organizar esto a nivel nacional para que se construya. Hay maquinaria en exceso, el cemento está barato y puede dar trabajo a miles de personas. Ese es un planteamiento y deben haber otros, ¿no? Por supuesto, porque si nos ponemos a pensar en la Gran Depresión de 1929, lo que hace Roosevelt es, en diversos lugares de los Estados Unidos, construye edificios, carreteras, puentes, tal cosa, e el dinero para crear empleo. Entonces, eso se organiza en 5 minutos. O sea, simplemente dices, los que quieran trabajar en Ucayali haciendo tal cosa, inscríbanse en tal página. Los que quieran hacer esto, tal cosa, inscríbanse acá. Y se va a inscribir medio Perú. Pero tú tienes, por ejemplo, lo que estamos hablando, cifras oficiales, no mías, del INEI, debe haber 3 millones de desempleados ya. ¿Usted cree que si le habla el proyecto de pistas y veredas en los departamentos, no se inscriben miles de ellos y al tener empleo le llevan comida a su familia y la economía comienza a circular? Es simplemente copiar modelos exitosos que han habido en otros países. Entonces, sobre estos puntos yo espero que el gobierno reflexione, que no se diga, por ejemplo, en este caso, que como fue un proyecto aprista hay que tacharlo. No. Acá estamos jugando todos con la camiseta nacional. Yo soy hincha de la Alianza Lima, no como tú, me alegro. ¿No? Pero hoy día estamos en un partido que no hay camisetas. No, yo soy la Alianza, la U, todos somos el Perú, porque el Perú hay que levantarla, hay que proyectarlo, hay que darle una solución que permita salvar vidas y darle un destino superior a millones de peruanos que están esperando una conducción certera e inteligente de las autoridades. Claro, claro. Ahora, para ir terminando, tenemos que cortar en 3 minutos. ¿Cuál es el futuro del APRA? Mire, yo te voy a decir, el APRA es un enorme partido que tiene locales en los departamentos, las provincias, los distritos, los caseríos. Es un partido hoy dormido, pero que es un partido que en cualquier momento se revitaliza. Recuerda tú que en las elecciones presidenciales del año 2001, 2002, creo que sacamos 3% de la votación y después superamos el 50%. Es un fenómeno muy similar a otros partidos, yo lo decía. Acción Popular, por ejemplo, cuando fue candidato Vitocho,
el año 2001, 2002 sacó 1%. Hoy día es un partido fuerte. Lo mismo podríamos señalar. Te doy este dato, que lo estaba pensando. Las dos últimas elecciones importantes, que han sido la alcaldía de Lima, el 2018, y el Congreso, las dos las ha ganado Acción Popular. Así es, pues, porque se ha reconvertido, ha buscado gente que sin ser de Acción Popular lleve su camiseta, como el alcalde Muñoz, que todos sabíamos que era un excelente alcalde de Miraflores, él viene de las canteras de Alberto Andrade, y dijeron, acá está la camiseta de Acción Popular. Es una forma de modernizarse políticamente. O el señor Barrenechea, que era candidato nuestro. Entonces, lo mismo pasó en los años 80. Los fujimoristas, ¿qué votación sacaron el año 2002? Creo que 2%, 3%, nada. 3%, y después creo. Casi ganan una elección. Entonces, vuelvo al APRA. El APRA es una fuerza notable, unida por la tradición, la familia, la historia. Yo mismo te digo, mis abuelos fueron apristas, mi padre también estuvo en el panóptico, en el frontón, perseguido, exiliado, yo lo soy. Somos de una familia tradicionalmente aprista. Y yo espero que el APRA digamos, se modernice, de paso a las juventudes, que nosotros los viejos sirvamos de asesores, de impulsores, de tantos jóvenes talentosos que yo conozco, que deberían ser candidatos a los diferentes cargos electivos, ¿no? Eso no puede estar cerrado a la repetición de candidaturas. ¿Perdón? Discúlpame, tenemos un minuto, discúlpame. Bueno, oye, yo te agradezco mucho. Gracias, no a ti. Dame un segundito. Respuestas muy puntuales. ¿Se van a presentar para las presidenciales o todavía está en duda? Mire, todavía no lo ha definido porque vamos a hablar claramente, el partido está con divisiones, con rajaduras internas que hay que soldar responsablemente pensando en la historia del partido, en Haya de la Torre, en los valores superiores. Y ahí se decidirá si va solo o va en una alianza nacional. Ajá, que creo que sería una de las primeras veces. No, nosotros fuimos en alianza cuando salimos, cuando vieron la selección de 1945. Recuerda que Haya de la Torre fue impedido de postular el 36, sí, el 39, el 45, ¿no? Ahí formamos la Alianza Nacional. Yo te hablaba de los últimos 50, 60 años. Sí, pues sí. Ojalá que vayamos a una alianza nacional o el partido solo, pero con candidatos nuevos, con listas parlamentarias nuevas, buscando no solamente los valores apristas, sino de gente independiente, valiosa en los departamentos. Te agradezco mucho, Luis. Oye, muchas gracias. Siempre es grato hablar contigo. Igualmente. Y esperemos que la pandemia finalmente encuentre una solución, por lo menos lo más pronto posible, y que todo lo demás vinculado con esto encuentre una mejoría. Muchas gracias, Luis. Buenos días. Muchas gracias, Álamo. Muy amable por la entrevista. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señores. Los dejamos un poquito más temprano porque a partir de ahora hay a las 10 de la mañana un nuevo programa, así que tienen que prepararse y preparar todas estas conexiones de internet y todo lo demás. Que estén muy bien, pasen un buen domingo, descansen, traten de no aglomerarse y traten de pasar, repito, un buen domingo. Cuídense mucho, que estén bien, nos vemos pronto.